Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y ya terminamos con la serie de hablar, hablar acerca del nuevo orden mundial. Y ahora vamos a hablar acerca de los imperios. Y el por qué todos los imperios, las hegemonías caen. ¿Por qué caen? Si tienen tanto poder, ¿por qué caen? Y según lo que está profetizado en la Biblia, todos los imperios humanos caerán. Según lo que dice las escrituras en el libro de Daniel. Y esto es una tendencia que nosotros vemos a través de la historia, tanto que la Biblia lo menciona, también la historia lo menciona, de que vemos que todos los imperios, uno tras otro, caen. Y yo no quiero darle una explicación teológica, porque sería muy fácil. O sea, quiero estudiar esta tendencia de por qué caen. Porque si lo analizamos teológicamente sería un poquito fácil. Dice la Biblia que Dios quita y pone reyes, que Dios levanta y tumba reinos. Eso sería un poquito fácil analizarlo de esa forma. Pero lo vamos a analizar un poquito tanto humanamente o históricamente de por qué todos los imperios caen. Y actualmente vemos que Estados Unidos está en un proceso de debilitamiento. No sabemos si se fortalecerá, no sabemos si se levantará, pero el asunto es que, según lo que está profetizado en la Biblia, todas las hegemonías tienen que caer. Se levantan y tienen que caer y viene otra. No sabemos, o sea, pero ya lo hemos visto, un debilitamiento en la democracia, eh, un debilitamiento tanto en los derechos del ciudadano. Vemos también un bias, como un cierto tipo de favoritismo. Y vemos que ciertas cosas están cambiando. Vemos que los progresistas, una exageración en cuanto a lo que es el progresismo. Que no es que estamos en contra del progreso, pero hay un cierto tipo como de exageración en cuanto a lo que es progresar. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué caen? Bueno, primero, todos los imperios pasan por un proceso. Los imperios que yo voy a mencionar, pasan por un proceso en el cual ellos desarrollan un sistema político que los ayuda a hacer hegemonías o a hacer imperios. Por ejemplo, tenemos el caso de Grecia. Grecia fue la que inventó la democracia. Y la democracia no es perfecta, como ningún sistema político es perfecto, pero la democracia ha demostrado ser mejor que las monarquías, que los reinados. Ha demostrado ser mejor la democracia. Aunque la misma democracia, el mismo Platón dijo que la democracia podía llevar a una demagogia, a un exceso de democracia o a un tipo de ¿cómo se dice la palabra? Como de anarquía, cuando hay un exceso de democracia. Pero la democracia, cuando es estable, se ha demostrado que es mejor que los reinados o las monarquías. También tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano desarrolló, según el libro de Kay Van der Leyen, el Imperio Romano fue uno de los primeros imperios que ligó los diferentes tipos de sistemas políticos. O sea, el Imperio Romano fue el primero que ligó. Básicamente, la liga que existe hoy en día en Estados Unidos fue el Imperio Romano que la ligó, que fue una liga de monarquía, democracia y oligarquía, que es la liga que regularmente se ve en países en Occidente, ¿verdad? Vemos que el presidente es un tipo de monarca, pero se elige por democracia. Y aparte de eso existe lo que es el republicanismo, que también está lo que es el voto electoral. Que aunque el pueblo vote, también está el voto electoral. Y si en el voto electoral
el presidente no gana en el voto popular. También tenemos el caso de la hegemonía francesa. Bueno, los franceses fueron los que comenzaron a desarrollar el razonamiento, lo que le dicen el razonamiento francés. Y el razonamiento ayuda mucho en cuanto a la política. El razonamiento ayuda mucho en cuanto a la política. Y vemos el caso de Estados Unidos, la liga entre democracia y republicanismo, ¿verdad? Entonces todos los imperios desarrollan un sistema político que los ayuda a elevarse por encima de las otras naciones, y esto los ayuda principalmente con el tema de la corrupción. Si en un país hay mucha corrupción, entonces el país nunca se supera. Si en el país hay poca corrupción, mientras menos corrupción, más estable se supera. Entonces, a causa de ser bien estable y de no tener tanta corrupción, entonces vienen las riquezas. Adquieren poder, adquieren riquezas a causa de que no hay tanta corrupción, ¿verdad? A causa de no haber tanta corrupción, de que sus líderes, de que hay un sistema político que le permite a los líderes y tanto a las personas que están abajo prosperar de algún modo. Entonces eso le permite al imperio permanecer o levantarse o mantenerse. Y lo mismo vemos en lo que acabamos de mencionar, que eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que por causa de tanto poder comienzan a sus líderes, comienzan a envanecerse. Y eso lo vemos en todos los imperios que acabamos de mencionar. Bueno, se vuelven dictatoriales. Y esto es parte de la naturaleza humana. Que el tanto poder comienza a envanecer a los líderes del imperio. Comienzan a envanecerse. Entonces, y siempre, dentro de mi entendimiento, siempre hay dos preguntas que un líder se tiene que hacer. Que es la pregunta del deber, del poder, y la pregunta de la ética. ¿Yo puedo o no puedo hacerlo? Y la segunda pregunta, esa es la pregunta del poder. ¿Yo puedo o no puedo hacerlo? Y la segunda pregunta es la de la ética. ¿Yo debo o no debo hacerlo? ¿Qué pasa? Que muchas veces la ética y el poder chocan. Muchas veces porque yo pueda hacer una cosa no quiere decir que yo debo hacerlo, ¿verdad? Y también puede ser viceversa. Si yo debo hacer una cosa, pero no necesariamente yo puedo hacerlo. Yo debo hacerlo, pero no tengo las facultades para poder hacerlo. También puede suceder. Pero el asunto es que los líderes comienzan a envanecerse. Entonces el asunto de la ética y todas estas cosas como que se olvida. Y bueno, como yo puedo hacerlo, yo lo hago. Y vemos muchísimos casos. Por ejemplo, Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Tenemos, todos los líderes tienen un caso que dicen no lo puedo hacer. Pasó ahora con Joe Biden, el caso de Afganistán, que se fue y no le preguntó a nadie, y otras cosas. Siempre está ese problema entre si yo puedo o no puedo. Por ejemplo, en el gobierno de Barack Obama hubo una jueza que la metieron presa, que se llamaba King Davis, creo que se llamaba, y la metieron presa porque ella no quiso casar dos parejas del mismo sexo. Entonces la metieron presa. El Papa vino aquí y como que en cierto sentido el Papa como que la defendió, que fue el Papa Francisco que la defendió. Entonces también pasa lo de todos estos imperios comienzan a perseguir a cristianos. Vemos que los griegos que persiguen a cristianos o persiguen a judíos, pero siempre persiguen a la persona el pueblo de Dios, podemos decir. Siempre lo persiguen. Por ejemplo, de los griegos hubo un general, de los generales que se repartió cuando Alejandro Magno muere,
así, Alejandro Magno muere, él es uno de los generales, uno de los que se repartieron la tierra, en el templo de Jerusalén agarró, mató, hizo un sacrificio, sacrificó un cerdo y después trancó el templo. Eso fue considerado una abominación. Y también tenemos la historia de los macabeos, que no está en la Biblia, no es considerado un libro sagrado, inspirado por Dios, pero está el asunto de los macabeos. También tenemos el caso del Imperio Romano, que también sabemos de la persecución de cristianos. Eso lo sabe mucha gente. Los franceses, en cuanto a matar hugonotos o huguenots, los huguenots o hugonotos eran cristianos protestantes y se cree que eran seguidores de Juan Calvino. Eran seguidores de Juan Calvino. Hubo una persecución muy fuerte con los huguenots. En Wikipedia, buscando yo, descubrí que en realidad a Francia, por a causa de que los huguenots tenían que huir, y eso daba mucha pena, porque donde quiera que encontraban hugonotos lo mataban. Si lo encontraban en cualquier otro país lo mataban. Pero ¿qué pasa? Que este grupo de cristianos de ese entonces, que pasa cuando un poquito después de la Reforma Protestante, o ahí mismo en la Reforma Protestante, que el mismo Juan Calvino tiene que huir, ellos eran prácticamente los intelectuales de ese entonces, los artesanos, los que tenían mucha. Entonces, cuando huyen de Francia, Francia pierde mucha calidad en cuanto a lo que es el trabajo. Pierde mucha calidad de conocimiento. Pierde mucha, porque él siempre se ha entendido que el protestante siempre ha sido disciplinado. Principalmente el protestante siempre ha sido disciplinado. Siempre hace la cosa bien porque lo hacemos para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que a los hugonots Francia pierde mucha gente con mucha capacidad de labor, que conoce mucho el trabajo, que conoce cómo hacer las cosas bien. Y precisamente los hugonots se van a Inglaterra. Inglaterra lo recoge. Inglaterra recibe muchos hugonots o hugonotos. Y precisamente el papá de George Washington fue un hugonot. Creo que eso está en una de las biografías de Thomas Jefferson, o está en The Cave and the Light. El libro de Cave and the Light, o está en uno de esos libros de historia que yo tengo, que yo se lo voy a poner en la descripción. ¿Qué sucede? Que entonces lo vemos, bueno, con Estados Unidos vemos que no hay una persecución así, pero hay un cierto tipo de persecución pasiva en cuanto a los cristianos, que no se nota, que no se siente, que está por debajo de la mesa, pero hay un cierto tipo como de hostilidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que entonces ahí viene la decadencia de los imperios. Los imperios comienzan a hacer precisamente lo contrario por lo que subieron. Comienza a haber un problema en cuanto a ese sí mismo, comienza a haber corrupción, comienza a haber ataque al ciudadano, principalmente al ciudadano que quizá no está de acuerdo con ciertas cosas que los líderes hacen, y este tipo de cosas. Entonces comienza a haber un descenso y lo que pasa es que los líderes también creen, a causa del poder, creen que no necesitan. Es decir, yo no necesito la persona que trabaja. Yo no necesito a la persona que tiene, al ciudadano que es moral. Yo no necesito, porque yo tengo tanto poder que yo no lo necesito. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no me importa maltratar que tengan que maltratar, no me importa, porque yo tengo ese poder, sin saber, como dijimos en los podcasts anteriores, que la base que sostiene. Entonces, cuando tú comienzas a meter presión, entonces ahí vienen los problemas.
Pero precisamente eso está profetizado en la Biblia de que todos los imperios, todas las hegemonías tienen que caer. De una manera o de otra tienen que caer. Entonces, pero ¿por qué sucede en sí, en sentido humano? ¿Por qué sucede? Bueno, por la naturaleza caída del mismo hombre. El mismo hombre se envanece por tanto poder, comienza a hacer lo que no es debido y pasan todo este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que según lo que dice la Biblia, solamente la iglesia, el gobierno de Cristo es que se va a mantener. Pero precisamente ¿por qué? Porque en el gobierno de Cristo nosotros no vamos a tener ese problema. Se supone que el corazón del cristiano ha sido renovado, es una nueva criatura, entonces ese problema no existe. Y el que va a gobernar es Jesucristo. Ese problema no existe en que si en Dios no hay corrupción, como dice que en Dios, dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación. Y Jesucristo antes de morir le dijo, no se preocupen que en mí no hay ningún pecado, en mí no hay pecado. Es decir, y todas aquellas personas que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, su corazón ha sido renovado. Como quiera podemos caer en tentación, claro que sí, podemos caer en tentación, pero después de que nuestro cuerpo sea glorificado, entonces no vamos a tener ese problema. Entonces, ¿por qué los imperios se levantan y por qué caen? Por la misma naturaleza caída del hombre. Comienza muy bien, es como todo el mundo comienza como muy humilde. Cuando suben a la cima, entonces comienza el descenso, comienzan a levantarse contra de Dios. Precisamente el anticristo, dice en el libro del Apocalipsis, que el anticristo se levantará en contra de Dios, en contra de Dios y hablará blasfemia en contra de Dios. Eso dice en el libro de Apocalipsis. Es lo que le pasa a todo ser humano. Y por eso es importante de que si Dios no quiere que yo tenga una cosa, es mejor que yo no la tenga. Si Dios no quiere que yo sea famoso, amén, gloria a Dios, Dios no quiere eso. No quiere que yo llegue a ese nivel. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo me voy a envanecer o sabe que voy a caer. Y es mejor que yo no lo tenga. O me voy a corromper. Es mejor que yo no lo tenga. Ahora, hay gente que son cristianos y son famosos. Amén. Pero si ustedes se fijan, incluso el que es cristiano y que es popular no tiene una fama así. O sea, no está en el 1%. Tienen su fama. Son gente que están en la media alta. Pero no han llegado al 1%. No son personas que hacen millones por hora o hacen cientos de dólares por segundo. ¿Entiendes? No, en realidad no existe. El mismo Donald Trump no se considera cristiano. Es amigo de los cristianos. Es una persona pero que es una persona que está metido en la iglesia que tampoco, que yo sepa, porque el corazón del ser humano solamente lo conoce Dios. Pero cristianos, por ejemplo, cantantes o pastores que predican la sana doctrina, no están a ese nivel del 1%. Ahora, pueden tener fama, pueden ser, como te digo, pueden ser leyendas o pueden ser íconos, como el caso de Charles Spurgeon, como el caso de este misionero que Müller, que fue alemán, casos de personas que hicieron Gigi Ávila o Gigi Ávila. Tenemos el caso ahora del pastor Ezequiel Molina, pero son gente también que han cogido lucha. Y todavía cogen lucha y todavía reciben muchísimos ataques. ¿Entiendes? Pero llegar a ese 1%, eso Dios no permite que se llegue. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que Dios le dio un aguijón en la carne y que él le pedía, algunas personas entienden que era una enfermedad que él tenía en los ojos, incluso era posiblemente era una enfermedad que lo hacía ver feo, que lo hacía ver una persona que mucha gente, él escribe en la carta de Corintios que la gente, que los corintios le decían, tus cartas son duras, pero cuando te vemos con una persona como enferma, una persona, ¿entiendes? Entonces él le pedía al Señor que le quitara ese aguijón.
Entonces el Señor le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, yo no te puedo dar eso, porque entonces tú te vas a envanecer. Él mismo dice, a mí se me dio un aguijón en la carne, para que yo no pensara de mí más de lo que tengo que pensar. Es decir, para que yo no me envaneciera. Dios me dio ese aguijón en la carne. Y le pedí 3 veces y 3 veces me dijo que no lo iba a quitar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabe que demasiado gloria por allá arriba va a traer problemas. Entonces muchas veces es hasta donde Dios me quiera llevar. Tú me quieres llevar hasta ahí, gloria a Dios. Y con eso yo me conformo y así no me descarrilo, no dejo el camino, sigo en los caminos del Señor, sigo agarrado del Señor. Ve, pero por eso siempre pasa que los imperios caen. Y tarde o temprano, señores, yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero Estados Unidos tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano, porque eso está en la Biblia. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia. So, y ya vemos los síntomas. Puede que se recupere, sí, puede que se arreglen otra vez, pero como se ven las cosas actualmente, no sabemos. Puede que se recupere otra vez y pero tarde o temprano todos los imperios y el que venga después también, todos. So, y el único que quedará será la iglesia de Jesucristo. So, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.